Hola, muy buenos días chicos. Nos encontramos nuevamente en un video, lamentablemente. Ya habiendo repasado a los filósofos presocráticos más importantes, Parménides y Heráclito, y al sofista más importante junto con Gorgias, Protágoras, es el momento de iniciar ya en pie derecho en filosofía. Eh, Y para eso tenemos que analizar a quien es considerado por muchos, entre ellos yo, como el padre de la filosofía, y por tanto para las evaluaciones pertinentes también va a ser considerado como el padre de la filosofía. Este caballero se llamaba Sócrates. El tipo venía de Atenas, no es necesario ponerle un apellido, todo el mundo conoce a Sócrates por ser Sócrates. Si tuviéramos que dividir toda la historia de la filosofía y buscar a los 5 filósofos más importantes para toda la historia de la humanidad, tendríamos en orden cronológico lo siguiente. Tendríamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, siendo la gran tríada helénica o la gran tríada griega. Luego tendríamos que pegarnos un salto hasta la Revolución Francesa y en esta encontraríamos a Immanuel Kant y finalmente, ya cabe a debate, pero yo catalogaría a Karl Marx. ¿Por qué Sócrates es tan importante? Bueno, si bien ya vimos que toda nuestra sociedad empezó con piedra angular con los presocráticos, nuestra sociedad no solo es cientificista, nosotros no solo nos dedicamos a las ciencias, tenemos leyes, tenemos orden, tenemos investigación, tenemos matemática, tenemos lógica y tenemos una serie de actividades más en nuestra vida. Todas las construcciones intelectuales, al menos de Occidente, terminan recayendo de un modo u otro en la figura de Sócrates. ¿Cuál es el problema con Sócrates? Bueno, si Sócrates era alfabeto o no, no se sabe. De hecho, existe una gran controversia a lo largo de la historia que es ¿Sócrates existió o no? Parece ser, porque lo encontramos en una diversidad de textos, tuvo muchos estudiantes, entre ellos Platón, que fue el más importante, también encontramos a Diógenes y a otros grandes filósofos helenísticos, claro. Y además se habló mucho de él en obras narrativas, está en las nubes. Hay varias versiones de su texto estrella, pero principalmente lo conocemos por los diálogos de Platón. Hablemos un poco de Platón para volver a Sócrates. Platón tenía la costumbre de escribir principalmente en diálogos. Son obras de teatro más que escritos propiamente tal. La manera principal que tenemos hoy en día de acceder a la información son los tratados. Si ustedes toman un libro de biología o un libro de física, lo que van a encontrar es un tipo de texto llamado tratado. Los tratados los inaugura Aristóteles. Antes de él nunca se había escrito un tratado. Generalmente eran escritos en modo de poesía o, como Platón prefería, a modo de diálogos. En esto encontramos a un personaje llamado Sócrates que le toca conversar con algún sujeto X, ya sea un sofista, ya sea un político, ya sea un amigo, ya sea un deportista, pero siempre le toca preguntar por un sujeto X. Y él lleva a cabo un método filosófico que se le llama mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Sócrates lo describe de la siguiente manera. La mayéutica es el arte de hacer parir ideas. Según los escritos platónicos, Sócrates nunca da una respuesta. Él nunca va y nos dice derechamente, esto sí es, esto no es. Sino que Sócrates lo que hace es preguntarle a toda la gente. Llega en un momento y les dice, ¿podrías decirme qué es el bien? Y ellos van y dan una explicación. Por ejemplo, podríamos nombrar el libro número 1 de la República. La República es el diálogo que trata sobre la justicia, más importante de la obra platónica por lo demás. Pero vamos a la República. En la República él pregunta, ¿qué es la justicia?
A lo que le contestan, la justicia es lo que conviene al más fuerte. Luego Sócrates empieza a hacer una serie de preguntas que llevan a esto y en algún momento hace que el otro se contradiga. De tal manera que él, con las preguntas que le hizo Sócrates, no se ve en otra obligación más que aceptar que la justicia, por ejemplo, no es lo que conviene al más fuerte, sino lo que conviene al mejor. La mayéutica trae dos fases. La primera se le llama fase irónica. ¿Qué consiste la fase irónica? Preguntarán ustedes. Básicamente en humillar a las personas. Tienen que dejarlo en ridículo de tal manera que él sea incapaz de seguir defendiendo su punto de vista, porque ya ha quedado en que es ridículo. Y la segunda es la fase retórica, donde tú guías al otro sujeto para poder hacer que él acepte un punto que tú tienes, pero tú en ningún momento das tu punto por sentado. Demos un ejemplo clásico que le encanta a Platón, los caballos. Él va y pregunta, ¿a quién tú le confiarías la educación de tu hijo? Y el sujeto dice, a un sofista, obviamente, ellos son los encargados de esta parte. Él diría, entonces tú le dedicas la educación de tus hijos a quien es mejor. Y el sujeto le contesta, sí. Sócrates continúa, entonces tú piensas que, por ejemplo, si tienes un caballo, tienes que llevarlo a algún encargado del campo de la hípica para que el caballo sea bien educado y bien amaestrado. Y él contesta, obvio, sí. Entonces tú dices que los sofistas son los mejores educadores de los hombres. El sujeto nuevamente contesta, sí. Entonces los sofistas tendrían que ser los mejores hombres, diría Sócrates. Nuevamente la respuesta tiene que ser sí. ¿Por qué? Porque si el tipo contesta que no, se cae en contradicción. Ya aceptó que tiene que llevarlo ante el mejor de los hombres. Luego Sócrates podría preguntar entonces, pero si él es el mejor de los hombres, ¿cómo podría él enseñar eso? Y él diría, bueno, porque él es el mejor, él ya tiene la experiencia, tiene los conocimientos que lo hacen mejor. Entonces Sócrates podría decir, entonces un hombre ignorante que se comporta bien toda su vida y un hombre culto que se comporta mal toda su vida, tienes que aceptar que el hombre culto que se comporta mal, pongámosle que es un asesino, es mejor hombre porque él sabe más. En este punto, el sujeto puede o aceptar la premisa o decir, no, es que son conocimientos distintos. Y a lo que Sócrates podría preguntarle, entonces ¿por qué no lo educas tú? Si tú sabes que tiene los conocimientos, tendrías que saber las cosas que debe enseñarle. ¿Para qué buscar a otra persona y para qué pagar por ello? Este es un ejemplo de mayéutica, la primera fase por lo menos. Luego ya se puede ir buscando cada uno de los puntos que se quiere y hacerlo aceptar. Esto es una técnica retórica. ¿Cuál es el problema? Reitero, volvemos atrás, que realmente la mayor parte de los escritos socráticos los hizo Platón. No tenemos registro de que Sócrates haya escrito algo. Entonces tenemos que saber también cuáles obras de Platón son Sócrates hablando y cuáles obras de Platón es él. Platón tenía cerca de 21 años cuando Sócrates murió cerca de los 70. El tipo era bastante joven. ¿Qué sabemos de Sócrates? Para empezar, Sócrates era una persona de escasos recursos. Si bien él era ciudadano ateniense, se puede saber que él no se dedicaba nada más que a la conversación. Él se paseaba por la plaza generalmente, que en Grecia se les llamaba ágoras. Ustedes pueden imaginárselo, estos patios tipo teatro, con los pilares y un aro que lo rodea.
Él paseaba por ahí buscando gente. El mito, que lo presenta Platón en su único escrito que podríamos decir que es realmente Sócrates, que se llama la Apología de Sócrates, luego vamos a entrar ahí. Él lo presenta como un sujeto que recibió una misión divina. Recuerdan que yo les comenté que los primeros filósofos no eran ateos, sino que simplemente estaban juzgando la religión oficial. Bueno, uno de los amigos de Sócrates, ya muerto para el momento en que se escribe la Apología, fue a Delfos. Delfos era un lugar donde había un oráculo antiguamente en Grecia, y era el oráculo que los griegos consideraban más confiable. Ellos iban ahí para poder calmar algunas de sus dudas y conversar con los dioses. El oráculo te permitía solo una duda. Pero bueno, el amigo, muy interesado, preguntó: ¿quién es el dios? No, discúlpenme. Le preguntó el dios: ¿quién es el hombre más inteligente del mundo? O mejor dicho, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? A lo que el oráculo le contesta. Y tengan cuidado aquí, porque siempre hay muchas confusiones. El oráculo le contesta: no hay hombre más sabio que Sócrates. Muchas traducciones y mucha gente dice: Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Pero existe una diferencia radical en esto. El hecho de que no haya hombre más sabio que Sócrates significa eso. Podría haber otro hombre que sea igual de sabio que Sócrates. Podría haber cientos de hombres que sean igual de sabios que Sócrates. Podríamos ser todos los seres humanos tan sabios como Sócrates. Pero ninguno más que él. Solo significa eso. En cambio, que no exista hombre, que Sócrates sea el hombre más sabio del mundo, implica que nadie se le equipara a Sócrates. Bueno, este caballero volvió a Atenas, conversó con Sócrates y le dijo: mira, el oráculo me contó que no había hombre más sabio que tú. Y Sócrates, en ese momento, se sintió extrañado y dijo: no te creo. Yo nunca me he considerado un hombre sabio. Es más, yo tengo la plena conciencia de que no sé nada. De aquí viene su frase más famosa: mi única ciencia consiste en saber que no sé nada. O la versión simplificada pero válida también sería: solo sé que no sé nada. Existe una versión que la hacen para rimar, para que quede bonito, pero esta es una muy mala traducción, chicos, por favor no la tomen, que es: solo sé que nada sé. No, él en ningún momento asume algo así como sé que nada sé. No es una contradicción, sino que él dice: mi única ciencia consiste en saber que no sé nada. Hablemos del concepto de episteme griega. El conocimiento es conocimiento de la verdad. Eso debe quedar claro. Y conocer se traduce al griego como gignomai. Pero la ciencia es la episteme. ¿Cuál es la diferencia entre saber algo y no saberlo? Que la ciencia consiste en un método. Yo sé, por ejemplo, que la lluvia cae porque tengo un método para saber que la lluvia cae. No simplemente porque sé que la verdad es que la lluvia cae. La ciencia nos lleva a una verdad. Entonces la frase mi única ciencia solo consiste en saber que no sé nada dice que yo tengo una manera de saber que no tengo conocimientos específicos, pero sí sé algo, sí sé un método. En último término, yo tengo un método para saber que yo no domino verdades. Este es el significado de la gran frase socrática. Pero Sócrates decidió abandonar su vida. ¿Por qué? Porque lo había dicho Apolo, y no podía ser que Apolo estuviera equivocado. Así que Sócrates dejó de trabajar y empezó a dedicarse solo a hacer preguntas. Platón en la Apología nos cuenta que Sócrates
partió preguntándole a los sofistas. Y se dio cuenta de que los sofistas realmente no sabían nada. Cuando él llegaba e implementaba su método mayéutico, los sofistas nunca lograban dar respuesta. Y aquí hay una cosa muy importante, es un debate que está abierto todavía en filosofía. Muchos se debaten si es que Sócrates fue o no fue un sofista. La respuesta es bastante simple, los sofistas eran otro tipo de filósofos más débiles en sus teorías que el resto, pero filósofos al fin y al cabo. Por tanto, realmente no hace problema si es que Sócrates fue o no fue un sofista, que es lo que sí nos causa problemas si Sócrates existió o no. Muy bien, Sócrates primero le preguntó a los sofistas. Y estos tipos alardeaban saber de algo y siempre terminaban en que no sabían nada. Luego le preguntó a los políticos, que también se hacían llamar hombres sabios, generalmente viejos, y nuevamente se dio cuenta de que los políticos no lograban dar conocimiento de las cosas. Luego le preguntó a los rapsodas y a los poetas, aquellos que contaban las historias de los dioses. Recordemos que la poesía no era como ahora un simple método para entretener, un simple método para expresar sentimientos o para parecer más culto, sino que en esa época la poesía era la manera que tenía la gente para pasar sus mitos, sus conocimientos teológicos de una generación a otra. Y se dio cuenta de que los poetas parecían saber algo, pero no eran capaces de dar cuenta de cómo es que sabían estas cosas. Ahí es cuando Sócrates inventa por primera vez lo que se llama el conocimiento por iluminación, el conocimiento por bondad divina. En el fondo ellos no conocen por ciencia, ellos no tienen ciencia alguna, sino que es Dios derechamente quien pone el conocimiento en ellos, igual que la pitonisa que está en el oráculo. Finalmente Sócrates fue y le preguntó a los artesanos. Recordemos nuevamente que en la antigua Grecia no existían las industrias, por lo tanto todo tenía que hacerse a mano. Y él se dio cuenta de que los artesanos tenían un conocimiento en específico, el conocimiento de su artesanía, conocimiento que él no tenía por lo demás. El zapatero sabía hacer zapatos, el carpintero sabía hacer muebles, y así podríamos seguir con un largo etcétera, pero cuando él le preguntaba de cosas universales, por ejemplo, el zapatero podía decirle cómo hacer un buen zapato, pero no era capaz de decirle qué es el bien. Entonces tampoco el tipo sabía si es que había hecho un buen zapato. Se dio cuenta de nuevo que nadie sabía nada. Y logró darle la razón a Dios. En este caso a Apolo. Es cierto, nadie sabe más que yo no sé nada, pero yo por lo menos sé que no sé nada. De ahí viene de nuevo mutando la famosa frase. Sabemos eso del Sócrates personaje. Sabemos que se casó 2 veces, que su segunda mujer se llamó Jantipa, que Platón detestaba a Jantipa, decía que era ruidosa. De hecho, siempre me ha parecido muy curioso las últimas palabras que le dijo Sócrates a Jantipa. Bueno, de hecho no se las dijo a él, pero fueron las últimas palabras de Jantipa. Imagínense a la pobre Jantipa obligada a vivir en la pobreza porque su marido solo quería conversar y vivía de lo que le regalaba su amigo. Y después de una condena que sufrió Sócrates a muerte, a él tiene que pasar 1 mes en prisión. Y el día antes de que llegue su ejecución, ella va con todos sus amigos y sus hijos a verla. Y según la traducción de Gredos, Jantipa va y le dice, pero con una voz chillona, Sócrates, esta es la última vez que vas a hablar con tus amigos. Sócrates va a mirar a los guardias y les dice, guardias, llévense a esta loca de aquí. Y los guardias se la llevan, junto con los niños. Pónganse en el lugar de la pobre mujer un segundo. Bueno, sabemos que Sócrates fue condenado a muerte. Todo esto está en la Apología,
Se les enviará junto con este video un link para escuchar la apología completa. Es un video largo. Escúchenlo completo, si no van a tener que buscarla y leerla, que va a ser peor. En la apología de Sócrates muestran el juicio que él tuvo. ¿Por qué se llama apología? Y hoy en día se puede usar la palabra apología como defensa, porque él basa toda su defensa en el juicio en que Apolo lo había encargado de demostrar que nadie sabía nada. Muy bien. Entonces, ahí lo llevan a juicio por corromper a la juventud ateniense, por hablar de los temas divinos e introducir nuevos dioses a la polis. Muy bien. Sócrates se defiende hábilmente de las tres defensas, de las tres acusaciones, recurriendo a Apolo. La primera es corromper a los jóvenes. Él deja esta acusación para el final, pero su argumento es el siguiente. Si yo hiciera malo a los jóvenes que siempre me siguen, yo estaría cometiendo una insensatez. ¿Por qué estaría cometiendo una insensatez? Básicamente porque si esos jóvenes son malos, luego le harían el mal a él. Y nadie que sea sensato buscaría el mal para sí mismo. Por lo cual él dice, en caso de que yo corrompa a los jóvenes, como sería insensato de mi parte, yo no me merezco que a mí me castiguen. Yo me merezco que me eduquen. Me merezco que vayan, contraten a un profesor y que a mí me enseñen qué es el bien, ya que preguntándolo nunca lo he podido conseguir. Porque él aquí introduce uno de los conceptos que son más importantes para el campo de la ética, y es la primera vez que vemos estudios serios de ética, que es el mal en tanto ignorancia. Él dice, la gente que hace el mal porque no sabe que eso lo que está haciendo es malo, porque si supiera que no es que lo que está haciendo es malo, no lo haría. Es lógico y todos deseamos de cierto modo el bien. En cuanto al hecho de que él habla de los asuntos terrenales y divinos, él dice, no es que yo lo haga, es que yo pregunto, porque yo ignoro, yo solo sé que nada sé, entonces, ¿por qué hablaría de estas cosas? Yo no tengo cómo. Nuevamente, si yo no tengo cómo, edúquenme. Y finalmente, la acusación de introducir nuevos dioses. En Grecia existe una palabra que se llama daemon. Va a ser muy importante después, así que la voy a dejar por anotada. ¿Qué es un daemon? Un daemon es una divinidad menor que acompaña a las personas. El daemon puede ser comparado, por ejemplo, con el ángel de la guarda que tenemos acá en Occidente, pero existe una mejor manera de verlo. El daemon es la conciencia. Sócrates dice, existe una voz que me habla desde que soy muy joven y me orienta hacia lo que es el bien y lo que es el mal. El daemon es nuestra conciencia. Cuando a Sócrates se lo acusa de introducir este nuevo dios, este dios menor, que significa la palabra literalmente en griego, a Sócrates se lo acusa de tomar la conciencia como divina, y a los atenienses no les gustaba mucho que hablaran en contra de los dioses de la polis. Finalmente, a Sócrates le dan la condena a muerte, pero le dan una salida.
Los tribunales en Atenas se conformaban por 500 hombres que tenían que ser casados, mayores de 21 años, haber cumplido el servicio militar, ser dueños de tierra y tener hijos. Estos eran los motivos para ser un miembro del Consejo de los 500 hombres. Sócrates formó parte del consejo, pero nunca se dedicó a la política, más allá de los 2 años que tenía que cumplir de servicio obligatorio. Y el consejo de los 500 hombres votó a favor de que Sócrates era culpable. Y le dijeron: Sócrates, te damos la siguiente salida. Deja de preguntar las cosas, deja de hablar de estos temas, deja de corromper a los jóvenes, deja de introducir nuevos dioses. En último término le dijeron: deja de filosofar. Sócrates dijo: no, yo no puedo hacer eso porque eso sería un pecado. Dios me lo encomendó. Por tanto, ¿cómo es que yo voy a pecar de esa manera?